Es la hora, son las 5:02. Como tenemos ya varias personas también detrás de la pantalla, vamos a respetar los tiempos de inicio. En nombre de nuestra presidenta, de Rocío Herbella, y de la Junta Directiva de la Asociación, queremos dar la bienvenida tanto a las personas, a los empresarios asociados que comparten con nosotros esta jornada de manera presencial, como también a muchos otros que están detrás de la pantalla y que van a seguir esta jornada online. Bueno, lo que nos trae aquí es hablar hoy de la situación actual de los mercados financieros. Vamos a hablar también de materias primas, vamos a hablar de toda la situación de inflación que estamos sufriendo en Europa y en lo que respecta, en nuestro caso, las empresas familiares de Castilla y León. Vamos a hablar también del tema de la energía, vamos a hablar de, bueno, pues de todas las consecuencias que está teniendo la crisis de la guerra de Ucrania en nuestros bolsillos, ¿no? Para eso, pues hoy contamos con la ayuda de EY. EY es uno de los partners preferentes de la asociación. Sabéis que colaboran con nosotros también en el congreso que organizamos todos los años en Valbuena de Duero. Por ello, pues doy las gracias a la persona responsable de la organización de EY aquí en Castilla y León, que es Juan Carlos Andonis, a quien muchos de vosotros conocéis. Y dicho esto, pues ya vamos a presentar bueno, pues a la persona que va a llevar la sesión de hoy, Juan Manuel Martínez. Juan Manuel es socio profesional de EY. Todos tenéis en la documentación su currículum. Yo simplemente pues voy a decir que lleva más de 35 años tratando este tema de los mercados y es un gran conocedor de la materia macroeconómica en España, en Europa y en el mundo. Estoy seguro de que vamos a aprender mucho con él. Lo que le hemos pedido es que, bueno, pues que haga un repaso de los temas de actualidad y que en cualquier momento pues él me ha autorizado para que les diga a ustedes que pueden hacer las preguntas en cualquier momento y, bueno, al final también, si hay algo que podamos concluir al final, pero vamos, que no le molesta que le interrumpamos si es que sale alguna cuestión durante su presentación. Juan Manuel, pues cuando quieras, bienvenido y muchas gracias. Okay. Pues encantado. Muchísimas gracias a la empresa familiar de Castilla y León por invitarnos a presentaros nuestra opinión sobre la situación actual y cómo están los mercados y posibilidades de gestión de los riesgos que se están soportando hoy en día de una forma inesperada e increíble por parte de todas las empresas, ¿no? Siempre que hablamos de, si me deja el botón estamos en una situación bastante compleja. Ahora, estamos en una situación bastante compleja. Evidentemente, el tema de Ucrania y de Rusia es un tema que está alterando el comportamiento de los mercados, está generando más incertidumbre. Pero no hay que olvidar que nos ha pillado en un momento inoportuno. O sea, si hacemos un análisis de los 4 eventos más importantes que se han producido desde el año 2019-2020, realmente nos ha pillado, por decirlo de una forma, con las pilas bastante vacías a la hora de la capacidad de reacción que tenemos que tener ante situaciones como las que estamos viviendo. Como todos recordaréis, hoy estamos viviendo todavía, ya se parece que se nos ha olvidado, la crisis sanitaria, la crisis del COVID, que todavía sigue latente y que es la que ha provocado una situación muy negativa en el espectro económico de todas las empresas y de todas las economías. Lo peor, aparte del tema sanitario, del tema de las vidas de las personas, lo peor que ha pasado en esta crisis del COVID ha sido el tema del confinamiento y las restricciones a la movilidad. Este confinamiento y restricciones a la movilidad lo que ha provocado ha sido una ruptura en las cadenas de suministro. No sé si os acordáis que nada más aparecer el COVID, cuando se retrae y se decide el confinamiento, se retrae tanto la demanda que el petróleo bajó a cero. Incluso hubo 2 días que te pagaban dinero por llevarte barriles de petróleo a tu casa, hablando llanamente, ¿vale? Sin embargo, eso era un problema de que la oferta seguía latente y, sin embargo, la demanda se había retraído de una forma total y absoluta. Pasan los famosos 60 días
de media en todo el mundo de ese confinamiento o de esa restricción a la movilidad, y cuando se produce la desescalada, lo que se produce es una irrupción tan tremenda de la demanda que volver a poner en marcha esa oferta, imaginaos las minas, imaginaos todos los procesos productivos, para que la oferta pudiese compensar, pues ha habido un desfase, lo que llamamos nosotros un desequilibrio entre la oferta y la demanda, del cual todavía no nos hemos recuperado. En ese entorno, evidentemente, la oferta hace que ser escasa, que los precios suban ante el incremento de la demanda, y ya sufrimos durante el año segundo semestre de 2020 un importante crecimiento de los precios que en el caso español llevó a que al cierre de ejercicio la inflación ya se situase entre el 4 y el 5% en el 2020. En este entorno, esta situación genera un deterioro económico global, una inicial ilusión por la recuperación de la actividad económica y de la economía, pero que no se ve alimentada por los procesos de demanda y oferta, y se genera una salida hacia adelante con una velocidad mucho más limitada de la que pensábamos que se iba a producir. En ese entorno nos encontramos con un colapso logístico, cuellos de botella. Aquí ya empezamos, como en todas las crisis, a sacar palabras nuevas, que si la resiliencia, que si la incertidumbre, que si el cuello de botella. Bueno, el caso es que todo esto genera un incremento en los precios tan grande que afecta a una variable fundamental, que es la confianza en el consumo. La confianza, la pérdida de confianza genera que el consumo se retraiga y genera que la inversión se retraiga también. Y eso hace que las perspectivas de crecimiento económico sean más débiles y que llamemos que la capacidad de recuperación sea más fría de lo que realmente se estaba esperando. En ese entorno se empiezan a arbitrar todo tipo de soluciones. Recordaréis que los bancos centrales bajaron tipos de interés al cero, otros bancos eran negativos, se produce la inyección masiva de liquidez al sistema, pero realmente todo esto está muy bien, pero no llega realmente a lo que es a la economía real. Llegaron en España los préstamos ICO, luego hubo condiciones para COFIDES, condiciones para la SEPI, de todo, pero realmente digamos que no ha habido soluciones imaginativas que realmente produjesen salidas rápidas de los conflictos que cada uno tiene con su negocio. Fiscalmente tampoco podíamos tener muchas soluciones, porque nos pilló toda esta crisis del COVID y de la falta de recuperación con un deterioro de las cuentas públicas muy fuerte. Por ejemplo, en el caso español, la crisis de 2008 nos pilla con superávit público, que tampoco es bueno, pero nos pilló con superávit público. Cosa rara, que la memoria es muy corta. Entonces, ¿qué ocurre? Que se pudo financiar, y con un porcentaje de deuda sobre el PIB de España del 30%, se pudo financiar toda esa crisis del 2008 sin que nos interviniesen los famosos sombrero negro del Fondo Monetario Internacional, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en esta crisis nos ha pillado con una deuda al 105% y con un déficit público al 10%, incumpliendo totalmente todos los indicadores exigidos por la zona euro y por la Unión Europea. Solución, ingreso público. Solución, si ahora subimos los impuestos, ya me contarás con lo que está soportando la empresa y las personas físicas, si le va a afectar o no al consumo. Y si le afecta al consumo, le afecta al crecimiento. Por lo tanto, hoy soy un poco negativo, pero también os tengo que decir que las soluciones son las que son y que no os olvidéis que llevamos en los últimos 20 o 30 años 5 crisis importantes que ahora veréis en los gráficos, que tienen cierto paralelismo y que de todas hemos salido. Claro, siempre nos van a decir, bueno, pero la empresa cuanto más grande es, más capacidad de aguante tiene o más resiliente es, para usar el idioma actual, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con vosotros, es decir, la verdad es que cada crisis es independiente y cada crisis hay que soportarla de la mejor forma posible, ¿no? En este entorno, todo esto lo que ha generado ha sido una subida de los precios inusitada. Ya se habla que en el caso español vamos a tocar los 2 dígitos en escasos meses, ¿no? La inflación del mes de pasado fue 7,4%, si no me equivoco.
y todavía no refleja 100% el conflicto ruso y de Ucrania, porque esto empezó a finales de febrero, ¿no? Imaginaros qué inflación vamos a tener en los próximos meses. Pero bueno, la inflación es un procedimiento de cálculo en base a una cesta de productos y de la misma forma que el año pasado, el mismo mes de marzo, la inflación fue, por ejemplo, menos 0,2. Si yo quito de la suma de los 12 meses ese menos 0,2 y meto la inflación de marzo del 2022, por ejemplo, un 1%, eso implica que la nueva tasa de inflación va a pasar al 9%. ¿Ok? El año que viene, desgraciadamente, cuando sea inflación cero, quitaremos el 1 de este año. Entonces bajará la inflación de sopetón. Lo que está claro es que esa inflación, lo que más nos tiene que preocupar, aparte es de la confianza, del impacto de la confianza, es que esa subida de precios va a llevar consigo una subida de los tipos de interés. Ya las curvas, lo veremos luego, están descontando esa posible subida de los tipos de interés. Mañana jueves se reúne el Banco Central Europeo, no pensamos que vaya a decir nada, no vaya a tocar los tipos de interés, pero sí nos puede advertir que va a cortar el grifo de la liquidez. El próximo día 16 Estados Unidos se reúne, la Reserva Federal, y seguro que van a subir los tipos de interés. Que lo que os tenéis que empezar a tomar nota y a tener en cuenta es que los tipos de interés es una variable negativa para vuestra empresa, puesto que no van a parar de subir. Por lo tanto, si tenemos préstamos variables, con la típica cláusula floor cero, es decir, que no te puedes beneficiar por debajo del cero, sino siempre vas a estar cero o peor, pues tienes que empezar a gestionar ese pasivo para evitar que se suba a las nubes, puesto que todavía estamos a tiempo de tomar decisiones. Cuando estaba todo esto así de liado, que si los precios, la inflación, que si la ausencia de liquidez, toda esta historia que estuvo en enfriamiento económico, ha surgido el tema del conflicto entre Ucrania y Rusia. El principal problema del conflicto Ucrania y Rusia, aparte del factor geopolítico y de la pena que dan los bombardeos, es que ha generado una mayor volatilidad, una mayor tensión en los mercados, ha generado un incremento en los precios, problemas de desabastecimiento, y ahora veremos que realmente las soluciones son francamente limitadas, salvo que se alcance un acuerdo. Nosotros seguimos pensando que China tiene un papel muy importante en la negociación para apoyar una finalización de esta circunstancia, pero lo que está claro es que, por ejemplo, hace un rato han anunciado que la reunión de mañana de Turquía va a tener probablemente un resultado positivo, vete a saber, porque sabéis que los periódicos ponen de todo, y los mercados han reaccionado ya muy positivamente. Por ejemplo, el dólar, que estaba a 1,08, ya vamos por 1,1050. Es decir, los precios actuales, lo que quiero transmitir, llevan un 20 o un 30% de más por el conflicto de Ucrania y Rusia. Cuando realmente ese conflicto desaparezca, si desaparece, que no sabemos cuándo va a ser, el mercado va a ajustarse y va a reaccionar a la nueva situación. Otra cosa que tienes que tener en cuenta, por mi condición ya de viejo de esto, es que lo que nos quita el mercado nunca nos lo devuelve. Es decir, el mercado se ha podido ir la luz a 700 euros el megavatio. ¿Eso significa que cuando pase todo va a volver a los 30 de la vez pasada? No. No, siempre el mercado te devuelve, evidentemente corrige, pero va a ser muy complicado que la energía vuelva por debajo de los 100 euros. O que vuelva a unas tasas realmente, digo, en el corto plazo. Ahora veremos que hay estrategias o hay posibilidades de alcanzar otro tipo de precios. Pero el caso es que está claro que va a continuar la presión en los precios y que, a nivel anecdótico, el petróleo, el gas, el carbón, el trigo, el girasol y el maíz son los productos que más van a sufrir en esta situación. Por lo tanto, ¿qué os tenéis que acostumbrar? Os tenéis que acostumbrar a una inflación alta, al menos en 2 años. Os tenéis que acostumbrar a una volatilidad tremenda. Una volatilidad en los mercados significa variaciones irracionales en el comportamiento de los precios y, por lo tanto, os tenéis que acostumbrar, si no lo gestionáis, a una pequeña volatilidad en vuestra cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Ok? Porque todo eso se transmite ahí. Y, por supuesto, una continua incertidumbre económica, política,
Es decir, todo lo malo que podéis ver en esa parte amarilla de la transparencia, que es muy pesimista. A nivel de empresas, por lo que comentábamos, cuanto más grande es la empresa, mejor lo aguanta, eso no os descubro nada. Cuanto más pequeña es la empresa, más sufre. Vais a tener más volatilidad en pérdidas y ganancias, evidentemente beneficios a la baja, costes de producción más altos. Fijaros que el índice de precios a la producción español, publicado antes de ayer o la semana pasada por el INE, habla de un 38% de subida en un solo mes. ¿Eso quién lo aguanta? ¿Qué margen lo aguanta? Al final tenéis que defender vuestro margen comercial. Entonces, ¿nosotros qué recomendamos? Recomendamos que tengáis cuidado con vuestras condiciones de liquidez, que esto es muy importante, porque el grifo se va a cerrar, ¿ok? Entonces, más vale ir sobrado en la solicitud de préstamos que corto, porque tu cash flow te lo permite hoy en día, vale, ok, pero yo recomendaría tener un colchón de seguridad porque es evidente que van a cortar el grifo o se va a poner muy caro, ¿ok? En segundo, también que reviséis vuestro plan estratégico, porque es evidente que los ratios de consumo y los ratios de inversión van a bajar, va a aumentar, por ejemplo, curiosamente, ha aumentado una barbaridad la tasa de ahorro. Eso es un indicador del susto que tenemos todos. Entonces la gente, la tasa de ahorro ha subido una barbaridad, ¿no? Y por último, adaptarnos al nuevo entorno. Recordar que ya habéis pasado muchas crisis, recordar que con calma, paciencia e intuición se puede salir para adelante. ¿Con esto qué quiero decir? Parezco un gurú de estos religiosos, no. El tema es tomar decisiones en estos momentos es un error, salvo que lo tengas muy claro. Ahora os voy a enseñar precios que he comentado antes contigo de la energía y tú puedes tener mañana energía a 90 euros el megavatio, pero claro, si te comprometes a 5 años, claro, yo te diría, vale, 90 es muy interesante, mételo en tu modelo de negocio a ver si te salen los números. No cojas 90 porque esta semana no puedes abrir la fábrica, porque te quedas con 90 5 años. Ok, entonces en estos casos hay que tener calma. Lo digo yo, nosotros tenemos Reuters, Bloomberg, todos estos sistemas, y yo digo a mi gente, hoy no lo enchuféis. ¿Para qué vamos a ver sufrimiento y ver precios? O sea, dejar pasar que se tranquilice todo un poco para poder tomar decisiones. La respuesta típica es, vale, y me lo dices ayer que estábamos a 500, hoy estamos a 700 por no hacer nada. Ya, pero es que estos son precios de alta volatilidad que ahora veréis y que van a corregir. ¿Ok? A partir de ahora ya no hay más rollo. Ahora todos son gráficos y que podemos comentar entre todos o lo que consideréis oportuno. Esta la hemos puesto para que veáis un poquito cómo impacta Rusia y Ucrania en la comunidad europea y en el mundo mundial, ¿no? En primer lugar, fijaros arriba a la izquierda, qué cosa más curiosa, que el PIB, el crecimiento económico ruso, es 1,5 billones de euros, nada más. El español es 1,2. Luego, fijaros qué poca riqueza tiene Rusia. Eso implica que nosotros somos 45 millones y ellos son 140 millones de personas. Luego, la renta per cápita en Rusia son 10.000 euros persona o menos. Por lo tanto, digamos que es una economía compleja. Ni contar tiene que Ucrania son 0,2. No llegan, o sea, 200.000 millones en la riqueza ucraniana. Pues vaya jaleo nos han metido estos dos, cuando entre los dos juntan 1,5 billones. O sea que manda huevos, como dijo aquel, ¿no? Entonces, por eso el peso en la OTAN, todos los países son más fuertes que Ucrania, por supuesto, y la mayoría que Rusia, pero Rusia tiene la ventaja de que tiene una export-import rojo y azul, tiene unas relaciones comerciales muy fuertes con Ucrania, fíjate tú, Turquía, Polonia y China, y en la zona europea y en la zona, digamos, occidental, tienen un negocio muy fuerte con Italia, Alemania e Inglaterra. ¿Quién depende del petróleo? Pues Polonia, Ucrania y en la zona occidental, Italia. O sea, España no aparece. España tiene 2.000 millones de exportaciones a Rusia y 4.000 millones de importaciones desde Rusia.
O sea, es una cosa marginal. O sea, que digamos que a nivel comercial nos altera más el factor geopolítico que el factor económico. Pero bueno, lo que está claro es que les han puesto una serie de sanciones, pero estos son la dependencia europea de Rusia y Ucrania. Estas son de Ucrania, que están en gris, y como veis el carbón, el gas, el Brent, el girasol. Habéis escuchado que están en los supermercados limitando la compra de aceite de girasol. Bueno, el girasol español también es muy bueno, pero pasa que es más barato. Entonces, el caso es que estos serían un poco los productos que dependemos en Europa, y estas son las pedazos sanciones, porque la única forma de combatir a Rusia es ahogándole en el aspecto financiero. Entonces, congelación de activos. Bueno, a lo mejor tienen las Islas Caimán, o sea que esto es relativo, ¿vale? Limitación del Banco Central. Esto es la pera. Que el Banco Central ruso, como el Banco Central Europeo, no pueda operar, no pueda comprar deuda, no pueda vender deuda, esto es un desastre para Rusia. El SWIFT, ya sabemos todos qué es el SWIFT. Era un tema que nadie conocía casi. El SWIFT es el WhatsApp de los bancos. El WhatsApp, ¿qué significa? Que cuando tú haces una operación de un cliente de pagar entre un banco y otro, ellos se mandan un WhatsApp, que es el SWIFT. Y dicen, te pago esto de este. Bueno, más seriamente, ¿no? Entonces, es una forma de hacer operaciones sin intercambio de físico. ¿Por qué? Porque al final neteas las posiciones deudoras y tal, y sacas lo que tiene que aportar cada uno a la contraparte. Por lo tanto, si a los bancos rusos no les das el derecho al SWIFT, ya nadie hace operaciones de pagos y cobros con Rusia. Entonces tenemos un cliente, lo comentaba antes, que trabaja solo para Rusia. No solamente no le está vendiendo, sino que está cobrando, porque está congelado el SWIFT para estas entidades. Y luego sanciones a empresas, que eso es relativo. Pero bueno, aquí tenéis un poco el cuadro, y como veis, esta es la realidad de estas dos zonas, ¿no? ¿Y esto en el mundo mundial cómo ha afectado? Pues desgraciadamente nos ha pillado en un momento malo. Nos ha pillado, como veis, en las perspectivas de... Estos son gráficos globales de todo el mundo, o sea, que agrupan a todo el mundo, ¿vale? La tasa de crecimiento no está siendo muy buena, y fijaros en los PMIs, aunque allí lo tapa el cuadro aquel, los PMIs es el indicador que deberíamos de seguir todos toda la vida. El Purchasing Manager Index, el PMI, es el indicador de las perspectivas, que te anticipa las perspectivas de crecimiento. Indicador manufacturero, indicador de producción. Entonces, es muy importante que no os quedéis con el número, sino con la tendencia de la curva. Si la curva mira para arriba, es que las perspectivas son buenas. Si la curva tira para abajo, es que las perspectivas no son muy halagüeñas, ¿no? Entonces, ahora mismo digamos que el sector servicios, el azul, está tirando para arriba marginalmente, y el sector manufacturero está muy plano. ¿Pero qué nos preocupa? Que eso arrastra la producción industrial, pero fijaros, en un momento en el que los inventarios están bajo cero, lo cual provoca que el exceso de demanda genere una inflación galopante, siendo la inflación media mundial del 6%. Ok, el consumo se enfría porque hay menos confianza, hay menos historia. ¿Y qué nos espera por delante? Pues te espera que el impacto de Rusia en la inflación va a ser al alza, que el impacto de Rusia y Ucrania, me refiero al conflicto, te va a generar también una caída de X puntos en el PIB futuro. Pero si esto fuera verdad, cosa que yo digo que no es verdad, es si tenemos en cuenta el impacto del COVID, si tenemos en cuenta el impacto del crecimiento del precio del petróleo, al final no habría crecimiento. O sea, estos son transparencias muy bonitas que sacamos los consultores para justificar que globalmente el impacto del COVID, de Rusia y del petróleo y de todo lo que queráis, evidentemente tiene que, si no se soluciona, va a provocar un descenso en las perspectivas de crecimiento. Si España crece menos, ya se habla de un 4,5% nada más, que está muy bien, positivo, pues tú tienes que pensar que tu empresa, salvo que sea un producto muy especial, también va a registrar un poco o tienes que rebajar un poquito esas previsiones del plan de negocio para ver si os sigue cuadrando, ¿no? Lo que está claro es que ahora mismo se ha retrasado hasta el 2023 la recuperación de los niveles de riqueza que teníamos en el 2019. Se esperaba
que este año ya lo íbamos a conseguir, ¿no? Perdona si es un poco negativo, pero es lo que... Bueno, esto, me imagino que os pasará en la presentación, digo, para ir rápido. Aquí tenéis un poco encuestas que se hacen a las empresas. Y lo que está claro es que las empresas, esta es interesante, hasta finales de año no esperan que las cadenas de suministro se normalicen. Eso es importante, es el sentimiento empresarial. También consideran que el escenario actual arriba está levemente más negativo que hace ya unos meses. Es decir, esto te va transmitiendo un poquito el pulso empresarial. Por lo tanto, tenemos estos, aquí que no veis nada, lo que tenéis que quedar, que son los principales indicadores del mundo, lo que es rojo es malo y lo que es negro es bueno. Entonces, cada vez hay más rojos. Por lo tanto, aquí tenéis puestos los datos. En el caso de España, nos encontramos con una tasa de crecimiento del 5,2%, una inflación del 7,5% y una tasa de paro del 12,7%. Como todos los países. Alemania, que odia la inflación, tiene una inflación al 5,50, si no veo mal. Y una tasa de crecimiento negativa. ¿Por qué Alemania tiene una tasa de crecimiento negativa? Porque es un país manufacturero. Entonces, ahí sí que está pegando fuerte la crisis, la manufactura, ¿no? Materias primas, todo rollo, ¿no? Lo que está claro es que todos estos cuadros, lo que te voy a decir, la palabra de moda, estanflación. ¿Qué es la estanflación? La estanflación es algo complicado. Es crecimiento más o menos alto acompañada de inflación muy alta. ¿Eso qué puede provocar? Con el tiempo, que con esa inflación tan alta el crecimiento baje. Y entonces eso genera la recesión, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se soluciona? Pues con medidas imaginativas, con temas de... Por ejemplo, en Europa estamos como locos esperando los fondos Next Generation, que se nos fue la imaginación con los 160.000 millones que nos iban a dar en los próximos años y llevamos año y pico y nos han dado 10.000 millones. Es decir, que hay que buscar soluciones para que las perspectivas de crecimiento sigan siendo positivas. Estados Unidos, pues fijaros Estados Unidos, que tiene el dólar fuerte, que parece la potencia mundial de la pera, pues tiene todas las curvas mirando para abajo. ¿Con esto qué quiero decir? Que las perspectivas de Estados Unidos no son tan halagüeñas. Por ejemplo, los PMIs miran para abajo, lo veis ahí arriba, como tiran para abajo ya. Los pedidos de bienes duraderos para abajo. La confianza del consumo. El 50% del PIB americano es consumo. Mira por dónde va, cómo caen las ventas minoristas o cae la tasa de ahorro. Por lo tanto, Estados Unidos tiene unas perspectivas un poquito complejas. De hecho, la inflación es galopante y como veis, las perspectivas de crecimiento son un poquito bajistas, pero cuidado, esta no se publica todavía, es una previsión, pero cada vez que estaba Delta, esto es Omicron, cada vez que ha habido una oleada de COVID en Estados Unidos, la tasa de crecimiento ha sido un desastre. Por eso, como ahora nos tienen que publicar el primer trimestre del 2022, que está afectado por Omicron, pues aquí esta ya no vale. Aquí pondremos Rusia-Ucrania. Otro impacto negativo en el tema. Entonces, digamos que todo esto, lo que sí os tengo que dejar súper tranquilos es que esto es la realidad al día de hoy. Porque, claro, llevamos aquí en este mercado muchos años. Si mañana se llega a un acuerdo, si pasado se ponen soluciones, si me invitáis la semana que viene, traigo otros cuadros. Estos son los cuadros que se han producido y lo que se estima en base a las condiciones actuales. Ok, tenéis que tener muy claro que los tipos de interés van a subir en Estados Unidos, que tenga financiación en dólar, que tenga... Bien, y según nuestra opinión, consideramos, como el resto del mercado, que la cotización del dólar está sobrevalorada y que no representa la realidad macroeconómica, aunque luego lo veremos. En el caso de la zona euro, pues como Estados Unidos. Pero aquí tenemos una ventaja, que Estados Unidos le llega la crisis rusa en una fase de crecimiento alto, que va a caer, y en Europa nos llega una fase de crecimiento mínimo. Entonces, ¿Europa qué pasa? Que en cuanto pongamos un ladrillo, crecemos un 2%, porque la base de cálculo es muy baja. ¿Ok? Entonces, bueno, pues lo que está claro es que la tendencia de la confianza de los diferentes indicadores que seguimos,
Como veis, las pendientes no son nada halagüeñas, aunque, como veis arriba, no se espera ningún trimestre de crecimiento negativo. ¿Sí? Eso es importante, porque más negativo no sería bueno para la economía. La inflación es galopante, pero se espera que corrija y no esperamos subida de tipos de interés oficiales en Europa hasta, como mínimo, después del verano. Otra cosa es que el mercado funciona de otra forma. El mercado interbancario, donde está el Euribor, ahora se llama Euribor Plus, donde está el Euribor Plus, te lo anticipa. Entonces, evidentemente, antes de que suba el tipo oficial, te va a subir el tipo de tu préstamo, te va a subir el tipo de tu hipoteca. Por tanto, hay que dar una vuelta por si os interesa pasar a fijo, o por si os interesa, porque, por ejemplo, pasarte a fijo hace unos años era normal y las empresas se quedaron unas castañas espectaculares, ¿no? Y se le cogió miedo. Como hemos ido una tendencia a la baja de los tipos de interés en los últimos años hasta el 0 o menos 0,40, no se ha hecho nada. Pero no olvidaros que es un producto que, si lo controláis bien, es un producto que os puede garantizar un coste financiero adecuado a vuestras necesidades, ¿no? En el caso, bueno, China, fijaros que tampoco está para tirar cohetes, por eso confiamos que apoye la paz en el tema de Ucrania y Rusia. Y en el caso español, pues esto siento también ser negativo, pero como veis, la tendencia de los PMIs ha sido un palo esto de Ucrania. Lo que sí que os digo es que cuando se alcance una normalidad, esto chuta para arriba. Es decir, que no seamos tan negativos. Hoy es una situación negativa. Lo que sí que está claro es que la confianza del consumo también parece agotarse y las expectativas de que recuperar el nivel del 100% del 2019, digamos que es un poco lento. Aquí tenéis lo que os comentaba. Bueno, una pena y no se ve, porque está aquí el cuadro. Ese es los precios a la producción, que andan al 35%. Y estos son los IPCs, que son realmente no vistos desde hace muchísimo tiempo. Un problema que tenemos nosotros es el turismo. Si no se normaliza todo, nuestra economía, que vive mucho del sector servicios, es una fuente de ingresos menos que tenemos, ¿no? Fijaros que en el 2019 entraron 83 millones y medio de turistas. En el 2020 entraron 18 millones, no leo mal, poquísimo. Y en el 2021 han entrado 31 millones. O sea, insuficiente. Nuestra dependencia, como veis en ese cuadro, del turismo es tremendo. Si se mantiene este escenario y nos acomodamos y adaptamos nuestras empresas a la situación actual, lo que está claro es que a finales del 2022, con mucha paciencia, podríamos recuperar los niveles de riqueza que teníamos en el 2019. ¿Ok? Los bancos centrales han hecho de todo, esto lo podéis ver tranquilamente, pero aquí tenéis un poco los tipos oficiales, como están ahora, como estaban en el 2019, y las tasas de inflación, como han subido. Rusia ha subido los tipos al 20%, porque es una forma de evitar la salida de capitales, hazlo atractivo. Pero fijaros, Brasil, 10,75, México. Ahora mismo cualquier cobertura es carísima, porque una cobertura controla el diferencial de tipos de interés, ¿no? Pero bueno, os he puesto un cuadro allí de las fechas de las reuniones de los bancos centrales, porque son las fechas clave en las cuales los bancos centrales pueden decidir solamente ese día si suben o no los tipos de interés. Entonces, en el caso del Banco Central Europeo es mañana y la siguiente el 14 de abril. Mañana no esperamos cambios, pero en el caso de Estados Unidos, que son 2 días de reunión siempre, el 16 de marzo dicen que van a subir y hay dudas entre 25 o 50 puntos básicos esos tipos de interés. ¿Vale? Y ese gráfico de abajo es muy curioso, es que entre todos los bancos centrales del mundo han inyectado al sistema 25 trillones de dólares. Yo no sé eso cuántos ceros tiene, pero fijaros, desde el inicio del 2008 han inyectado 25 trillones de dólares. Las cuentas públicas, pues ya te hemos dicho que todo lo rojo es malo, lo negro es bueno, fijaros, está de rojos. Arriba tenéis el déficit público y abajo la deuda pública. Esto es lo que decía, España tenía una deuda pública súper controlada en el 2007
y en 2007 superávit público, pero está menos. Ahora mismo pues está pillado con el 2020 con una deuda del 120% y un déficit del 11%. Claro, eso el gobierno, ni de derecha ni de izquierda, ningún gobierno con esas tasas puede gastar. Entonces, si gastas, es porque nos dan esos fondos Next Generation, que son los que estamos esperando como agua de mayo. Afortunadamente, esto es muy importante y esperamos que no lo quiten. La Unión Europea, la Comisión Europea, permitió superar con creces los indicadores de control por la necesidad de las economías y esperamos que no lo quiten por ahora, porque si lo quitan implica que hay que volver a la senda del 3% de déficit y a la senda, aunque os parezca muy lejano, del 60% de la deuda pública. ¿Vale? Entonces, eso te está haciendo, pero no lo van a quitar. ¿Vale? Ok. Perspectivas, pues esto lo he puesto para que las veáis, pero bueno, no hay ninguna válida porque el mundo ha cambiado. Esta de Banco de España de diciembre de 2021 tampoco vale. Y ahora todo el mundo las va a revisar y tendremos nuevas previsiones. Ahora pasamos a la parte más rápida, perdonad el rollo. Todos son gráficos de mercado de divisas, tipo de interés y materias primas. En el caso del dólar, fijaros, este es el dólar desde el año 1976. Un dólar de equilibrio o la media del dólar de los últimos 50 años es 1,20. El dólar más cómodo, donde no molesta a nadie, es 1,20. Y los rangos que pone el mercado es, te lo permito hasta 1,05 y te lo permito hasta 1,35. ¿No? A partir de ahí ya es súper malo. Fijaros, un dólar caro hoy es horroroso, porque te fastidia el precio de las materias primas que cotizan en dólar y en su conversión al euro. Entonces, nosotros lo que queremos transmitir es que el dólar está muy caro. Y queremos transmitir que el que sea exportador en dólares tiene que tenerlo en cuenta por si le cuadra para hacer sus oportunas coberturas. Y el que es importador, como digo yo, pues a rezar conmigo a tope para que corrija, porque corregir va a corregir, pero no podemos decirte si va a corregir en una semana o en 3 meses. Y si corrige en 3 meses, el punto será el mismo. O sea, estos gráficos no te cogen esa sensibilidad. Lo que sí te coge sensibilidad es este gráfico del dólar en el día a día. El dólar en el día a día, estas líneas verdes son las líneas de soporte y resistencia. Esto es análisis técnico, que es un acto de fe. Entonces, un chartista te diría, no sé si esto funciona, no sé cómo funciona esto de la luz. Bueno, no sé, ahí va. Perdón. Sí, más. Otra. Aquí decía la gente, un hombro, una cabeza, un hombro. Eso es un chartista, pues ha corregido hasta su nivel. Aquí descansa y para. Bueno, aquí nace Rusia, pum, se te cae. Vale, muy bonito. Son técnicas que llenamos folios y folios. Lo único que os podemos decir es que el dólar hoy está en el último soporte del euro. Si rompe este soporte, sería free fall, que llamamos nosotros, ¿no? O sea que free fall significa lo que Dios quiera, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, lo que no es normal es este movimiento, y lo que no es normal es que llevamos todo esto. Entonces, ¿te va a devolver el dólar y se va a volver aquí arriba? No, el dólar, un chartista te diría, te devuelve el 60%, hasta aquí. Nosotros diremos, te va a devolver. Entonces hay que ser prudente. El exportador a lo mejor tiene que ser más agresivo si le cuadran los números en sus coberturas y el importador a lo mejor tiene que trabajar más el corto plazo que el largo plazo. Porque en el corto plazo puede pasar de todo. Ok. Pero fijaros que el dólar en esos niveles que hemos actuales de 1,0892, ahora está aquí a 1,10, que ha subido de sopetón. O sea, la corrección puede ser violenta porque va muy tensionado para abajo, ¿no? Entonces, pero recordar que este nivel en la historia hasta muy pocas veces. Esto es como cuando el petróleo estaba a 0. ¿Por qué no compramos petróleo? A 20 años. Pues porque no te... No es que no se te ocurra, es que no ves esa posibilidad. Cuando estás a 0 parece que se va a ir a menos 10, ¿no? Entonces, bueno, el caso lo que quiero decir es que el dólar, como podéis ver, está en máximos.
están máximos con una volatilidad del 12%. Esto es el COVID, que se fue hasta aquí. ¿Vale? Pues fijaros, una volatilidad del 12%, esto tampoco es normal. Ese 12% es lo que se están metiendo en vuestras pérdidas y ganancias. Más o menos 12%. ¿Ok? Entonces, ¿esto para qué vale? Esto vale para que los productos raros, estos que nos dice la banca, haz un acumulador, haz un Kiko, un no sé qué, ¿sabes? Tienen un precio fantástico porque cuanto más volatilidad tiene el mercado, mejor se cotiza ese producto. ¿Ok? Pero son productos peligrosísimos porque siempre tienen restricciones, siempre tienen sanciones. Por ejemplo, el acumulador, si el dólar toca un determinado nivel, multiplicas por 2 la posición. ¿Habéis visto el gráfico del dólar? Lo ha tocado todo el mundo. Todo el mundo, en vez de tener vendidos 100 millones, tiene 500. ¿Sabes? O sea, son productos que hay que tomarlos con mucha calma y viendo un poco ventajas e inconvenientes, ¿no? Aquí no se ve, no sé si podemos quitar ese cuadrito, pero este es el rublo. El rublo estaba controladillo y se ha ido a 140 rublos por euro. Bueno, se ha ido a 150, es decir, eso tampoco es normal, pero es normal y el corralito es lo más normal. No, seguimos ahí. Bueno. Luego, no sé si tenéis negocios en China y el ejemplo del yuan chino es tremendo. Arriba tenéis el yuan dólar. Esa línea verde es una línea histórica de comportamiento y justamente en aquella zona, ahí, el gobierno chino dijo que no quería más fortaleza en su divisa, y lo dijo textualmente, porque le restaba competitividad a su comercio exterior, que es lógico. Y no solamente lo dijo, sino que permitió a las empresas chinas vender el yuan y comprar dólares, o incluso, por primera vez, bajó los tipos de interés para que no fuera atractivo el invertir en activos chinos. Pero el mercado, como veis, está ahí diciendo que es un buen refugio, la famosa divisa de refugio. China, ¿de qué estamos hablando? Sin embargo, fijaros con el euro. ¿Por qué? Porque el euro se ha depreciado una barbaridad con el dólar, el yuan le ha ganado al dólar, el efecto multiplicador es que el euro se ha pegado un castañazo tremendo con el yuan chino, con el renminbi. ¿Esto va a volver a su sitio? Evidentemente. Eso tiene que volver a su canal de comportamiento. Vale. Ok. Aquí tenéis la libra esterlina, que ya nadie se acuerda del Brexit. El Brexit que nos llevó a niveles estratosféricos en la cotización de la libra de 95 libras euro, 0,95 libras euro. Bueno, estamos a 83 y por debajo. Cuando todo vuelva a la calma, el Brexit volverá a estar en el tablero y volverá a perjudicar a esta divisa, ¿no? Aquí tienes el yen o el suizo, que son divisas refugio por definición. Dos divisas que si alguno trabajáis estaréis acostumbrados a la volatilidad, el peso argentino y la lira turca. Eso es como, para meterte en esos países tienes que tener un margen del 50% en tus productos, pues si no lo pierdes todo por tipo de cambio. Y los tipos de interés, como veis, en el caso del euro ya empezaban a subir y esta situación nos ha hecho bajar un poco por la incertidumbre. Pero los tipos, aunque no han subido oficialmente, el mercado ya te lo está descontando. Si alguien tiene un swap de tipo de interés histórico, la valoración del pasado 31 de diciembre ha sido muy buena, muy positiva. Porque ya no estamos en tipos negativos. Esto es el cero, ya hay 2 plazos por encima del cero. Cosa que antes no era así. Estos son los tipos del dólar, que pasa igual, y ahí tenéis la rentabilidad de la deuda, que ya vuelve a ser positiva en casi todas las partes. Por lo tanto, en divisas, volatilidad máxima, ya estamos, materias primas y acabamos. El mercado piensa que el dólar está sobrevalorado, pensamos que la corrección va a ser rápida, pero cuidado, cuando se produzca, y creemos que no puede vivir este mercado con una volatilidad del 12%, cuando habitualmente es del 6%. ¿Vale? En materias primas, si queréis, nos evitamos esto, que es que la actividad manufacturera se ha recuperado, hay más demanda, hay cuellos de botella, hay problemas con los fletes, problemas logísticos, tenemos todo tipo, hay mucha especulación. Dice, ¿por qué los fletes valen tanto? Es que hay barcos que están
missing por el mundo. No hay tantos barcos como los que había antes para cubrir las rutas, ¿no? Lo que está claro es que los índices de commodities o de metales genéricos están mirando para arriba. Están subiendo y batiendo récords de precios. Que os voy a contar, que no sepáis, ¿no? Lo que está claro es que ahí tenéis un poco de las variaciones anuales y uno de los factores que más está haciendo daño es la caída de inventarios. En Estados Unidos y muchos países han tirado inventarios y los tienen que reponer. Eso aumenta la demanda. Y los chinos. Los chinos, recordad que fueron los primeros que salieron del COVID y son los primeros que implantaron planes de infraestructura y planes de desarrollo económico que conllevaba la demanda de materias primas, carreteras, puentes, lo típico que se hace cuando tienes que crecer. Entonces, fijaros la demanda de aluminio de los chinos. Bate récords. Entonces, otro factor, aparte de los chinos, que no quiero dejar pasar, es que hay nuevos players en el mercado. Antes estabas acostumbrado a comprar aluminio y te enfrentabas a los mismos, ¿no? Pues ahora tenemos a los de los chips, a los de 1000 productos que han empezado a hacerse con otros materiales y que realmente la robotización, la digitalización, todos estos rollos que han hecho que donde había 100 demandantes, ahora mismo haya 1000. Entonces esto hace que el precio suba. Y eso, pues digo, nos tenemos que acostumbrar, ¿no? Fletes. Los fletes, este es el índice de Dry Baltic, que es el genérico. Fijaros, subieron a 5.500 por encima. Cuidado que en el 2008 subieron a 11.000. ¿Cómo lo pudimos soportar en el 2008? Y aquí tampoco había fin, ¿sabes? Pero mira que las correcciones, fijaros cómo son, ¿no? Son brutales. Aquí también una corrección brutal. Estas son las correcciones que vamos a ver en el resto de mercados cuando se produzca el equilibrio, ¿no? Pero lo que está claro que los fletes están más o menos en una zona alta de la media habitual. Pero no nos engañemos. Los fletes de Europa a China están bajando y los fletes de China a Europa no bajan. Estos chinos han aprendido. Porque esto tiene que bajar. Pero es que barcos para ir a China los que quieras y luego no sé qué pasa, que barcos de China a Europa hay que hacer una reserva para el 2023. ¿Ok? El petróleo. Este es un gráfico del día 7. Ahora podría estar a 135 o a 125 después de la noticia de hoy. Pero como veis, el petróleo, que estuvo a 0, está ahora a 135. Confiamos en la OPEP. En la OPEP no está Rusia. Entonces la OPEP recortó la producción, como sabéis, hace unos años y va aumentándola poco a poco y esperamos que la haga de sopetón. Se reúnen esta semana. En segundo lugar, esperamos que las reservas norteamericanas y de otros países también ayuden. Los norteamericanos, el fracking famoso es rentable a partir de $60 el petróleo. Y estamos a 130. Es decir, bueno, y la novedad del otro día, ya somos amigos de Venezuela. Entonces, ahora Venezuela, que no éramos nunca amigos, ahora resulta que decía Maduro que quién está la bandera norteamericana junto a la venezolana. Yo que el mundo, eso digo, hay que acostumbrarse a la nueva normalidad. Esto es un tema. Pero bueno, el caso es que, como veis, el petróleo también ha sufrido una corrección brutal. Aquí tenéis el cobre. Curiosamente, el cobre subió y se ha parado. ¿Por qué digo esto? El cobre, por ejemplo, sí que estamos hablando con constructoras que nos llaman de cubrir algo de corto plazo, evidentemente, a pesar de que son precios desorbitados. Porque es que no ha tenido el chute que ha tenido el aluminio, por ejemplo. El aluminio, que estaba como el cobre, se iba a quedar por aquí muerto, ha pegado un chute por culpa de China hasta... Este aluminio o el cobre es inviable para cualquier empresa. El precio, ¿no? El otro día estuvimos en una empresa de muñecas muy famosa, bueno, ya lo he dicho, que se planteaba subir el precio una barbaridad porque los moldes, el plástico, el envase, no sé qué, si ajustas todos estos precios, pierdes dinero. Entonces, tienes dos caminos, o subes el precio o no vendes, o suspendes la venta, ¿no? Este sería el zinc, que estuvo más alto en el 2008,
Y este es el que está de moda, el de las pilas, el de los chips. Este es el níquel, ¿no? Entonces el níquel, que ya estuvo caro también en el 2008, no nos acordamos, digamos que fijaros qué subidón. El que haya hecho el pedido 2 días antes está encantado, pero el que se haya despistado, de 21.000 a 50.000. Es que esto o lo cuentas en tan chiste o no te lo puedes creer, que en 4 días suba a 51.000 dólares la tonelada. Y aquí tienes el acero y el hierro, que están más tranquilos. La chatarra, fijaros la chatarra, lo que ha subido. El CO2. ¿Por qué ponemos el CO2? Porque está de moda la sostenibilidad. Entonces, hasta la fecha, toda empresa que manchaba el cielo, como digo yo, pues tiene un cupo y a partir de ese cupo tienes que comprar tus derechos para ir compensando. Toda la vida estaba a 5, a 4, a 3 euros la tonelada. Se ha ido a 100. Pero ¿por qué pongo esto? Porque esto es más coste para la empresa. Entonces, todo esto, gracias a Dios, ha corregido hasta 60. ¿Por qué ha corregido desde 100 hasta 60? Porque Dios ha querido. No tenemos ni idea por qué ha corregido de repente a 60. Son movimientos de mercado. Por eso, lo que trato de decir con esto es que el 30 al 40% de los precios que estáis viendo son derivados de la volatilidad que estamos viviendo. En cuanto la volatilidad desaparezca, se va a generar esa corrección que estamos esperando. Energía. Aquí no he traído gráfico, he traído 3 Excel. Esto es del 14 de diciembre, que estábamos no veo nada, a 287. ¿Sí? Esto es el día 7 de enero, si no me equivoco, y este es el 7 de marzo, que estaba a 545. ¿No? Entonces, la energía, sabéis que un componente es el gas, de todos los rollos que habéis escuchado en la prensa, o que ya los conocéis, me parece muy bien. Lo que está claro es que una gran parte son impuestos, otra parte... Entonces, estos precios son los precios a futuro de OMIP. ¿Qué es OMIP? OMIP es el mercado de la energía de la península ibérica que engloba a España y Portugal. Es un mercado en el cual tú puedes cubrirte el riesgo de tu energía en base a unos precios transparentes y, cuidado, coste cero. Digamos que eso es peligroso. Cuando te regalan algo es peligroso, pero igual pasa con un seguro de cambio, igual pasa con un swap, ¿no? Entonces, con un precio de 545, estos son los precios que puedes cerrar a cada mes, ¿no? Por ejemplo, tú puedes cerrar el primer trimestre de 2023 a 236,89. Por lo tanto, ya tenemos una tendencia. El mercado a futuro está por debajo del spot. El spot son 545. Por lo tanto, eso implica que hasta el mercado de futuros sabe que los precios van a bajar. O por lo menos, bien. Incluso a un mes van a bajar. 460 respecto a 545. ¿Qué ocurre? Que yo puedo cerrar un mes o puedo cerrar un año. Cerrar este año, lo que resta de este año, tú hoy tendrías una tarifa fija a la friolera de 381 euros el megavatio. Claro, ¿eso qué es el vuestro lo soporta? ¿Qué plan de negocio lo soporta? Ninguno. Por lo tanto, yo no lo haría. Si cierras el 2023, 165. Cuidado, el 2024, 93. La gente lo tiene muy claro. Los precios van a bajar. Si no, no te ofrecerían 93. ¿Vale? Entonces, si bien esto no te interesa porque es un poco arriesgado, fijaros si cerramos a 5 años. Hoy, a 5 años, 150. Pero desde hoy hasta dentro de 5 años, 150. Tenedlo en cuenta porque 5 años en diciembre eran 92. Esto fluctúa. ¿Ok? Después, hace 2 meses eran 124, ahora son 150. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que el mercado te marca un poco una tendencia a la baja, pero te marca una tendencia a la baja moderada. Por eso, lo que el mercado nos ha quitado es probable que no nos devuelva.
No vas a pagar 500 euros, evidentemente. Pero yo te digo, tal y como andan los futuros, pagar por debajo de 100, yo creo que no va a ser dentro de 10 años, evidentemente, pero sí que puede ser dentro de 3 años. El mercado se va a ir normalizando y, para llegar. Por lo tanto, si tú haces una operación a 5 años a 150, lo más normal es que este año estés contento, el que viene también, pero el siguiente ya está fuera. Y dice, vale, pues cierro 2 años. Es que 2 años son 273. Este año estarás bien y el que viene no lo cuentes en casa porque te echan la bronca, ¿sabes? Es decir, no hay solución. Lo que hay que hacer es gestionar prácticamente el día a día, ¿no? Por ejemplo, buscar, pues eso, por ejemplo, a lo mejor yo sí que cerraría el 2025 a 62. Hoy. Ya, pero la respuesta es, no, es que mi empresa no llega al 2025. O sea, el tema está complicado. De solución, en todos los mercados, con una volatilidad tan alta, desgraciadamente hay que esperar, estar atento, cerrar oportunidades que surjan, que os interesen, ¿verdad? Y tener mucha paciencia. Creemos que lo peor ya ha pasado, porque estos precios ya son desorbitados. Creo que tocó ayer 700 euros el megavatio, ¿no? Entonces, bueno, pues las bolsas, la verde es la norteamericana y la azul es la española, está bajando, como es lógico. Y bueno, luego si os pasan esta presentación, pues aquí os decimos cómo lo hacemos nosotros, para que lo tengáis claro y que os ayude, si os puedo ayudar, los pasos que nosotros damos cuando llegamos a una empresa para poder ayudarle a tomar decisiones en la gestión de sus riesgos. Y digo para no contarlo porque es un rollazo, y si queréis hablamos o lo que digáis. Bueno, he sido un poco negativo, pero... Me has hecho mucho, la verdad. Bueno, gracias, Juan, porque has sido rápido en tantas cosas, pero es el momento de preguntarle cosas. Si os ocurre o tenéis alguna duda de lo que, nos ha transmitido Juan Manuel, pues es el momento de preguntarle. He sido tan negativo que no sé yo sí. Yo te voy a hacer, en lo que piensan, yo te voy a hacer la primera. Y es, en cuanto a esto último de los costes energéticos, pues me consta que muchas empresas de la asociación lo están sufriendo y están preocupadas. ¿Le podríamos pedir algo al gobierno para que haga mientras los costes, como dices tú, bajan? Porque el problema es que ¿cuándo van a bajar? No lo sabemos, ¿no? Entonces, tenemos que estar por lo menos unos meses, bueno, en principio, con esta situación. Exacto, en principio se está esperando que se normalice el mercado. Esto es extraordinario. Pero, como tú bien dices, se lleva por delante a más de uno. Se está trabajando en la idea de una serie de subvenciones por parte de la Unión Europea que favorezcan precios o compensaciones a los precios sufridos y que se debe de arbitrar en los próximos meses, si esto no cambia. Entonces, la Unión Europea va a ayudar. Y lo que no sabemos todavía es en cuánto. Los países tienen todo un poco atado por las malas cuentas públicas, entonces la ayuda del gobierno español es muy limitada. Pero vamos, que a través de la Unión Europea es la única salida que se puede arbitrar. Y hay un buen ambiente. Desgraciadamente, esta guerra entre Ucrania y Rusia ha generado una unión brutal en la Unión Europea que se estaba perdiendo. Ya se hablaba de fragmentación europea antiguamente y yo creo que este buen ambiente va a favorecer ayudas de todo tipo. Eso, vamos, lo vemos seguro. Mientras tanto, por ejemplo, el gobierno de España podría compensar, llevar a déficit la diferencia de un precio objetivo adecuado con el precio actual. Eso me podrían suspender muchas implicaciones que tiene intervenir el precio, estamos hablando de... Exacto, tienes muchas implicaciones del pasado en el precio actual que podrían echar el muerto para adelante, para cuando volviésemos a un entorno más cómodo de precio,
Pero bueno, yo creo que van a esperar a la Unión Europea. Y la Unión Europea, creo que las subvenciones que van a dar o las ayudas económicas van a ser importantes. No sabemos cómo las van a arbitrar, si a través del gobierno o a través de otra forma más directa, pero las va a haber. Si esto sigue así, las va a haber inminentemente. En cualquier caso, nos transmites que los gobiernos son conscientes de la situación actual y de la problemática que puede haber en unos meses. Aquí hay empresas que nos han dicho que en 2 o 3 meses pueden llegar a parar el gobierno alguna línea de producción. O sea, los gobiernos, en el caso de España, está siendo consciente porque ya tiene el informe sobre la viabilidad de la devolución de los préstamos ICO. Os quiero recordar que los préstamos ICO fue un grifo de agua, de dinero brutal, y ya se sabe que hay dificultades para la devolución. Entonces, el gobierno lo único que va a poder hacer ahí y lo va a hacer es prorrogar los plazos. Se está pensando todavía una mayor carencia. Ya llevamos una prórroga de la carencia anterior. Y digamos que sí que están manejándose soluciones de ayuda que esperemos que sean suficientes. Pero los mercados, desgraciadamente, si nos ayudasen un poquito, sería ajustando la realidad a los precios, porque todos sabemos que son precios desorbitados, inauditos e injustificables. O sea que, pero bueno, cualquier tipo de solución a los problemas que estamos viviendo va a llevar a una corrección muy fuerte. Comentaba antes con Luis, por ejemplo, cosas malas que pueden pasar, solo una. La guerra ya estamos en ella, es decir, lo de la Ucrania y Rusia ya ha pasado. O sea, a nivel de los analistas ya es un tema que está ahí. Lo único que nos puede pasar es que llegue la 7ª oleada del COVID y esa 7ª oleada lleve confinamiento. Entonces ya nos cortamos las venas. O que el conflicto de Ucrania se extienda lamentablemente. Eso no lo manejamos. O sea, nosotros no manejamos el conflicto de Ucrania y Rusia que se salga del entorno que están viviendo actualmente y durará una semana o 4 meses. Pero ahí está. Pero el tema del COVID es un tema incontrolado. Nos pilla con un proceso de vacunación muy alto y que es prácticamente imposible que vuelva otra 7ª cepa. ¿Vale? Pero son variables que se manejan. Pero vamos, hay que ser positivo. No va a haber más oleadas, el conflicto se va a resolver. Y lo que os digo siempre, cuando por ahí dando esta charla, es decir, dentro de 4 semanas, cuando todo se solucione, todo vuelva a sus sitios, otra crisis, entre comillas, que hemos pasado. Es decir, que estos gráficos que os enseño, como os decía antes, son gráficos al lunes pasado. Si metemos mañana jueves el acuerdo, no sabes qué chute pegan al positivismo, ¿no? Los que estáis en la sala podéis preguntar a Juan Manuel. También los que están online, no sé si lo pueden hacer directamente o nos lo pasan por chat. Bueno, pues una cosita solo. Nosotros asesoramos a empresas y comentaros que estamos muy parados, como vosotros. Es decir, en estos momentos no podemos hacer nada, porque cualquier cosa que hagas es cerrar una pérdida brutal, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es estar un poco a la expectativa, transmitir calma y que estamos a vuestra disposición sin ningún tipo de compromiso por ambas partes para ayudaros en lo que necesitéis. Pues no sé si me equivoco, pero si cerramos la sesión podríamos terminar diciendo que la noticia mala es que a día de hoy estamos mal. Nos lo has repetido en tus transparencias. Y lo positivo es que de aquí hacia arriba, claro, parece que hemos tocado fondo, que puede durar un tiempo, pero que de aquí esperemos salir. Sin lugar a dudas. Ya hemos vivido muchas crisis. Esta parece la más grave, pero ha habido crisis muy graves. Entonces, de todas se sale. Última opción para preguntar a Juan Manuel. Bueno, Juan Manuel, gracias por tu exposición. Ya, dando ya el pesimismo, aquí entra variable Castilla y León. Es que nos tiene un proceso electoral, llegamos sin gobierno. Coge esto para que te escuchen los que están en el ordenador. Vale, te decía que
Bueno, primero, gracias por la exposición. Creo que aquí en Castilla y León tenemos además otra variable negativa, es que ha habido un proceso electoral, hemos tenido paralizada, las tenemos todavía paralizada la administración, que no con nosotros no como esta, pues es una locomotora de cada aprobar proyectos e inversiones con los fondos de la Unión Europea que quedan ahí en el limbo porque no hay gobierno y además con los presupuestos justo se convocan elecciones cuando se van a aprobar los presupuestos, las vísperas, que son prorrogados. ¿No? Es decir, que ya que no estemos en este ambiente de pesimismo, pues bueno, vamos a todavía a contar que aquí en Castilla y León pues es una situación todavía bastante especial. Mañana se constituyen las Cortes y esperemos que salgamos de ese impasse de espera porque aunque no se trabaje directamente con la administración, sí es cierto pues, que es una fuente de generadora de riqueza y de dinamismo que de momento llevamos más de 3 meses con la maquinaria parada. Bueno, nosotros una de las, cuando hablamos de soluciones imaginativas para salir de esta situación crítica, nosotros siempre apostamos por una regulación del sector público. Lo que pasa es que pegas patadas contra la pared, ¿no? Pero tú date cuenta que el sector público, la parte del presupuesto nacional dedicada al sector público es brutal. Entonces, de la forma que las empresas se analizan y se abrochan el cinturón y recortan, el sector público tiene ahí una base de casi 400.000 millones de euros, que no te digo que sean todos malos, pero sí que te digo que se podría ajustar y generar más riqueza. Pero vamos, evidentemente cuando tienes un parón en tu comunidad autónoma, pues evidentemente estás perdiendo velocidad de crucero y estás perdiendo rapidez en la recuperación, ¿no? Pero otra cosa es que también de estas crisis, de la forma que te he comentado, que ha provocado una brutalidad en los precios y en todo, la salida también es muy ágil. ¿Alguna pregunta más? Perdona, Paco, que si no, no te escuchan. Están detrás de la pantalla. Que yo preguntaba que qué escenario tenéis vosotros previsto si el tema de la guerra se queda para largo. Sí, que tiene también esa vertiente. Sí, eso es una posibilidad. Nosotros, macroeconómicamente, el escenario, no vemos ningún escenario peor que el actual. Nosotros, todo el escenario, ya la guerra es un tema, con todos mis respetos, que macroeconómicamente está descontado. Ya no vas a poder ver precios, algo sopetones de última hora de algún tipo de día que se cruzan los cables y se va la luz a 800, pero digamos que el impacto de todos los cuadros nuevos que se están construyendo de perspectivas no manejan escenarios peores. Estamos hablando que el crecimiento nacional, que el Banco de España habla de un 5,6 en diciembre pasado para este año, lo van a bajar al 4,8, que no es, con todo mi respeto, ya sé que cada cual sufre, no es mucho. Por lo tanto, digamos que peor no vamos a estar. Bueno, pues vamos a dar por terminada la sesión. Los que tenemos la suerte de estar aquí presencialmente, pues si no tenéis prisa os invitamos a un café y podemos conversar tanto con Juan Carlos como con Juan Manuel. Pero bueno, sobre todo de cara a los que están en sus ordenadores, pues vamos a terminar la sesión agradeciendo a Iguay y a la persona de Juan Manuel Martínez que nos haya ayudado pues a comprender mejor lo que está pasando y sobre todo pues que también ha sido valiente, entre comillas, de intentar explicarnos qué es lo que puede suceder. ¿Hay una pregunta? Pues... ¿Cuál sería vuestro consejo ante las inyecciones de consumo energético en las industrias? ¿Crees que es el mejor momento para hacerlo? Tenemos una pregunta por el ordenador, no te han escuchado, ¿no? ¿Algún consejo sobre sobre si cerramos en estos niveles el consumo?
Bueno, los precios están tan mal que evidentemente ahora mismo nosotros no estamos haciendo nada o recomendando nada cuando nos preguntan. Lo que está claro es que si tuvieses una tensión de que tu negocio es súper sensible a este tema, yo no cerraría más allá de un mes. Es decir, en momentos de máxima volatilidad, lo que más se tiene que preocupar es el corto plazo, ¿no? Entonces, el corto plazo es, en estos temas, 1 o 2 meses máximo. Entonces, desgraciadamente, tú fíjate, si cierras a un mes, estás hablando de 460 y si cierras a 2 meses, de 487. Mejor que los 545 actuales es, pero con la idea clara de que si se produce la normalidad, te vas a ir a 200. Y en el tema del autoconsumo, ¿recomendáis que las empresas inviertan en estas opciones tipo autogeneración, sistemas de autogeneración? Pues, eso es el autoconsumo, es la mejor inversión dada la incertidumbre. Que es que la única conclusión que podemos sacar de esta crisis es la incertidumbre futura. Si te vas a quedarte con la sensibilidad de los mercados, hace que si tienes autoproducción para autoconsumo, yo creo que es lo más mejor, ¿no? Bueno, pues ahora sí, en nombre de la asociación, gracias a Iguay, Juan Carlos, Juan Manuel. Y perdonar por el tono de la conferencia, pero es la realidad. Esperemos que la próxima vez que os invitemos, pues bueno, sea con un ambiente más positivo. Exacto. Y a los que nos han seguido a través de la pantalla, pues también muchas gracias y emplazarles para las siguientes sesiones que tendremos, que se lo notificaremos en breve. Muchas gracias. Hasta luego.